Yo no puedo creer en un Dios que se goza en el sufrimiento de la gente que Él mismo creó. Mi Dios no es así. Si alguien que es considerado una buena persona por la sociedad profesa otra religión fuera del cristianismo o es ateo, ¿es Dios injusto por condenarlo al infierno? El sufrimiento eterno del infierno es proporcional al valor eterno de la gloria de Dios. La doctrina del infierno es una doctrina que no solo incomoda y rechazan muchos escépticos del cristianismo, sino que también muchos cristianos han tratado de evadir o de suavizar, al explicar esta realidad como algo no tan severo como la mayoría cree que es. Una de las opciones que se ha tratado de proponer como explicación menos severa es que el infierno es una realidad temporal solamente y que al final no es realmente un castigo eterno, sino que termina en la inexistencia o la aniquilación del alma. Ya sea que creas que el infierno es un mito o que no es tan grave como las descripciones de Dante lo muestran, el razonamiento probablemente es algo así. Yo no puedo creer en un Dios que se goza en el sufrimiento de la gente que Él mismo creó. Mi Dios no es así. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre la severidad y la duración del juicio, del castigo que Dios ejecuta sobre los que mueren en sus pecados? ¿Qué tan severo es? Bueno, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga. Marcos 9:43. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 13:41 al 42. Entonces, lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 14, 9 al 11. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. La pregunta sobre qué tan literales son las imágenes del fuego y el sufrimiento siempre han sido un tema de debate. Aquí quiero argumentar que, de hecho, el fuego no es un fuego literal. En primer lugar, porque seres sin un cuerpo físico son atormentados, lo cual no es posible con fuego físico. En segundo lugar, porque el mismo lenguaje, que en especial usa Jesús y Apocalipsis, tiene características del lenguaje simbólico. Palabras como tormento, lloro, crujir de dientes y humo son palabras que expresan la agonía de esta vida. No hay maneras de expresar con palabras que representan experiencias reales que ya hemos tenido en esta vida, realidades después de la muerte y de la era venidera. Esto no significa, sin embargo, que el lenguaje simbólico suaviza o minimiza las realidades a las que apunta, sino todo lo contrario. Juan Calvino declaró: pongamos a un lado las especulaciones por las que hombres necios se cansan sin propósito y estemos satisfechos con creer que estas formas de lenguaje muestran, en una manera acorde a nuestra limitada capacidad, un tormento terrible, el cual ningún hombre puede ahora comprender y ningún idioma puede expresar. El sufrimiento de un ser quemado con fuego en un cuerpo literal es menor al sufrimiento del castigo eterno del alma. Aunque sí habrá castigo sobre cuerpos resucitados, el verdadero sufrimiento consiste en la realidad de una separación permanente de la comunión con nuestro Creador. Fuimos hechos para Él y para disfrutarlo a Él, y la agonía de perder los regalos, y esto es lo que conocemos como gracia común,
como el dador de esos regalos, será un castigo que no podemos imaginar con las experiencias de nuestra vida presente. No estamos hablando de una ausencia de la presencia de Dios, sino la presencia de Dios eterna para asegurarse de que el juicio y castigo son ejecutados perfectamente, mientras que la comunión de su presencia está ausente. Este sufrimiento sucederá desde el interior hacia afuera. No surgirá de que Dios hierva a pecadores en una olla o los gire en un horno para pollos como se ve en caricaturas simples y vulgares. Más bien, sufrirán las consecuencias naturales de rechazar a Dios y su bondad hacia ellos. Experimentarán los dolores de completo abandono, remordimiento sin consuelo y los ilimitados tormentos de sus propias conciencias, que se quemarán para siempre, pero nunca se consumirán. Tomarán esta copa completamente, experimentando dolor sin mitigación en cuerpo y espíritu. Como veremos a continuación, la duración de la paga de pecado es eterna para todos, pero la intensidad del sufrimiento y castigo será diferente de acuerdo con la justicia perfecta de Dios. La intensidad del castigo será proporcional al nivel de revelación que fue rechazada y que causó la caída de otros. Aunque el castigo sea en diferentes grados, ningún grado de castigo inferior debe ser consuelo para alguien. Desde el menor castigo hasta el mayor será sufrimiento inimaginable. Su duración. Ahora vamos a ver su duración. Las expresiones que la Biblia usa para hablar de la duración del castigo de Dios son las mismas usadas para hablar de la duración de las recompensas de Dios. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Eso es lo que dice Daniel 12:2. La palabra usada por Daniel para describir duración sin límite es olam. Tanto la recompensa de los justos como la condenación de los impíos en la resurrección serán olam, eterna. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Mateo 25, 41 y 46. Jesús describe los paralelos entre castigo eterno, kolasin aionion, y vida eterna, zoen aionion. Ambos son descritos como realidades perpetuas, sin fin. Jesús también citó a Isaías 66:24 para describir el infierno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Marcos 9, 47 y 48. La segunda muerte, la muerte espiritual, no es una muerte en donde simplemente queda un cadáver que será consumido por gusanos, que después de un tiempo terminan de consumirlo, sino que consumirán un ser que nunca dejará de existir. La idea propuesta por algunos teólogos, llamada aniquilacionismo, que establece que el alma y el ser simplemente son destruidos y dejan de existir, ya sea al momento de morir o después de un tiempo determinado, al pagar sus pecados en esta vida, no encuentran sustento en lo que la Biblia enseña sobre el infierno. En primer lugar, Jesús, quien habló más del infierno que del cielo, y lo hizo más que cualquier otro autor en la Biblia, dijo sobre Judas: el Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Mateo 26:24. Si el aniquilacionismo es verdad, lo que dijo Jesús sobre Judas no tiene sentido. No haber nacido es el equivalente de la inexistencia. Jesús está afirmando que la inexistencia es mejor que el destino de condenación y juicio eterno para Judas. Por lo tanto, palabras como destrucción, ser cortado, perecer, castigo y tormento describen un estado eterno en donde todo gozo es destruido y donde la muerte representa separación de toda bendición del Creador. La duración eterna del castigo también se debe a que todos los que están en el infierno no se arrepienten, sino siguen en su rebeldía contra Dios. Eso significa que la sentencia se sigue alargando para proveer castigo justo por la rebeldía.
Tanto la idea del purgatorio como de aniquilación después de un tiempo determinado suponen que el pecado es una deuda finita y capaz de ser pagada por el ser humano. Podrían decir, finalmente las acciones de las personas tienen diferentes grados de maldad. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Si alguien que es considerado una buena persona por la sociedad profesa otra religión fuera del cristianismo o es ateo, ¿es Dios injusto por condenarlo al infierno? Para contestar esta pregunta correctamente, primero tenemos que definir cuál es la naturaleza y esencia del pecado. Muchos creen que el pecado es principalmente lo que le haces a otro ser humano, pero la Biblia tiene otra definición. Mira lo que dice David después de haber cometido adulterio y asesinato. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Salmo 51:4. ¿No pecó David contra Betsabé al cometer adulterio con ella? ¿Acaso no pecó David contra Urías y contra su familia al acostarse con su esposa y al enviarlo al frente de batalla para ser asesinado? David era consciente de eso, pero sabía que lo que le hacemos a Dios es mucho más grave que lo que les hacemos a otros seres humanos. No es lo mismo ofender a alguien que es igual a ti en esencia y valor que ofender al Creador del universo. La esencia y naturaleza del pecado radica en la ley y el valor de Dios, no del hombre. Nuestra responsabilidad de someternos a la ley de Dios está sujeta a nuestra misma naturaleza como creación. Él pone las reglas, no nosotros. Si al leer sobre nuestra responsabilidad de someternos a la ley de Dios, sientes que es injusto y no puede ser cierto porque no tiene sentido para ti, acabas de probar la definición de pecado. Yo no tengo que convencerte de que el pecado es rebeldía contra Dios, porque ya lo sabes. Sabes que quieres determinar tus propias reglas y no rendir cuentas a nadie. No nos gusta la idea de que un Dios creador sea el que determine nuestro propósito, las reglas y nuestro destino. Ahí está, eso es pecado. Y es la tragedia más severa y grave del universo. Aunque no te guste o aunque no lo aceptes, el valor de Dios determina la severidad del castigo justo por ofenderlo. Jonathan Edwards explicó la realidad de lo grave del pecado de esta manera. Nuestra obligación de amar, honrar y obedecer a cualquier ser es en proporción a su valor, honor y autoridad. Por tanto, pecar contra Dios, siendo violación de infinitas obligaciones, debe ser un crimen infinitamente horrendo y merecedor de castigo infinito. Si hay cualquier mal en pecar contra Dios, es mal infinito. John Piper hace la misma observación. La intención de Dios en los infinitos horrores del infierno es que sean una demostración vívida del infinito valor de su gloria, la cual ha sido despreciada por pecadores. La suposición bíblica de la justicia del infierno es el testimonio más claro de lo infinito del pecado al fallar en glorificar a Dios. Todos hemos fallado, todas las naciones han fallado. Por lo tanto, el peso de culpa infinita descansa sobre cada cabeza humana por nuestro fracaso en deleitarnos en Dios más que lo que nos deleitamos en nuestra autosuficiencia. Una manera de entender la justicia de Dios en el castigo del infierno es nuestro propio sistema judicial. Todo gobierno basa su sistema penal en proporción al valor de los seres ofendidos. Todos hemos asesinado a un ser vivo. Yo soy culpable de matar varios cientos de arañas, mosquitos, hormigas, moscas y alacranes durante mi vida. Estoy seguro de que esos asesinatos nunca resultarán en consecuencias penales para mí. Sin embargo, yo sé que si decidiera envenenar al perro de mi vecino, probablemente me denunciaría ante las autoridades. Lo mismo sucedería con un gato o un caballo. Pero lo más grave, en consecuencia, la enfrentaría al asesinar a otro ser humano, especialmente si es alguien con un puesto de importancia en la sociedad. Este es el punto. El problema no es el acto del asesinato. Eso no es lo que determina el castigo de la condena. El problema es el valor del ofendido. Entre más vale la vida de aquel contra quien peco, mayores son las consecuencias.
Aquí es donde el castigo eterno del infierno es congruente en la Biblia con lo que nos enseña sobre Dios. Dios es infinitamente valioso, ya que es el creador, la causa y la razón final de todo lo que existe. Por lo tanto, cualquier ofensa contra este Dios, cualquier causa que quebrante su ley, es una ofensa infinitamente grave. El sufrimiento eterno del infierno es proporcional al valor eterno de la gloria de Dios. La única razón por la que pensamos que el castigo de sufrimiento eterno en el infierno es injusto es porque menospreciamos el valor de Dios. Y si tú menosprecias el valor de Dios, estás comprobando justamente que eres culpable del pecado más grave y común del que nos acusa la Biblia. Romanos 1:21. No habrá ninguna injusticia en el veredicto del juicio final de condenación eterna sobre una humanidad que se rebeló contra un Dios eternamente glorioso. Entonces, ¿es injusto Dios por condenar a algunos eternamente al sufrimiento del infierno? De ninguna manera. De hecho, es exactamente lo contrario. Si no lo hiciera, sería un Dios injusto. Como ya vimos antes, aunque los grados de castigo serán diferentes en intensidad, todos serán eternos. El infierno es una manifestación de su justicia perfecta, la cual refleja su eterno y glorioso valor como Dios. ¿Contradice el infierno la afirmación de que Dios es amor? Como ya hemos visto en capítulos previos, a veces nuestras presuposiciones nos llevan a conclusiones erróneas. Así que un Dios bueno y todopoderoso también puede permitir un mundo con maldad sin contradecir su naturaleza de bondad y omnipotencia. Pero la presuposición de que no hay manera de que un mundo de maldad pueda existir por una buena razón tiene que ser retada. De la misma manera encontramos que la presuposición de que el amor y el odio no pueden coexistir también es falsa. Claramente, la Biblia establece el odio que Dios tiene por el pecado. También establece el amor que Dios tiene para con sus hijos. Aunque la frase Dios odia el pecado pero ama al pecador puede ser engañosa si no se aclara bíblicamente, sí explica la realidad de que el odio y el amor se encuentran juntos en la manera en que Dios trata con nosotros. Nuestro pecado no es una entidad aislada en nuestra persona. Nuestra naturaleza es parte de quienes somos. Por lo tanto, Dios no puede odiar el pecado sin odiarnos a nosotros también. Pero las buenas noticias son que para salvarnos, el amor de Dios sobrepasó su odio. Romanos 5:8 declara: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, Dios demuestra su amor así. Aunque nos odió, nos amó aún más. En la cruz, el odio de Dios contra nuestro pecado y su amor fueron manifestados de la manera más explícita. Y la parte que tenemos que entender es que entre más grande sea su odio, más grande tiene que ser su amor. Déjame ejemplificarlo. Si yo amo a mi hijo, voy a odiar todo lo que sea contrario a su bienestar. Para un padre o una madre, no hay mayor agonía y sufrimiento que ver el dolor de su hijo. Ese dolor, para nuestros hijos, se convierte en algo que odiamos, que despierta sentimientos de ira y frustración. Si Dios nos ama tanto como dice que nos ama, tiene que odiar el pecado en un grado que tú y yo jamás hemos experimentado. Entre más Dios odia el pecado, más nos tiene que amar. Dane Ortlund lo explica así: Cristo se enojó y aún se enoja porque Él es el humano perfecto que ama demasiado como para permanecer indiferente. Y esta ira justa refleja su corazón, su tierna compasión. Pero debido a que su sentimiento más profundo es una tierna compasión, también es el más rápido en enojarse y sentir indignación con la mayor ira. Todo esto sin que el pecado contamine ese enojo. Es el amor que lo lleva a odiar el pecado de una manera que se expresa en juicio de condenación eterna. Pero aún más que ser una expresión de su amor, es una expresión de su santidad. En su libro La Santidad de Dios, R.C. Sproul escribe: solo una vez en la Sagrada Escritura se eleva un atributo de Dios al tercer grado. Solo una vez se menciona una característica de Dios 3 veces seguidas. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. No que Él es simplemente santo, ni tampoco santo, santo. Él es santo, santo, santo.
La Biblia nunca dice que Dios es amor, 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 o misericordia, 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 o ira, 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 o justicia, justicia, justicia. Dice que es santo, 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 que toda la tierra está llena de su gloria. ¿Por qué es el infierno tan trágico y severo? Porque es una expresión de cuánto Dios odia el pecado. Y la razón por la que Dios odia tanto el pecado es porque ama su santidad y ama a su creación. El infierno no es lo más trágico y lamentable de nuestro mundo. Rechazar el amor y la santidad de Dios es lo más trágico. Es como rechazar la adopción de un padre que quiere amarnos y darnos todo lo que posee en su mansión llena de comida y calefacción para seguir viviendo en la calle como huérfanos, buscando comida en los basureros y durmiendo expuestos al frío del invierno. Nuestro deseo más profundo es amar y ser amados. Dios te ama tanto que te está mostrando qué tan grave y peligroso es el pecado de una manera permanente en la realidad del infierno. Para los que hemos recibido el perdón de nuestros pecados inmerecidamente, por solo gracia y misericordia, el infierno es un recordatorio de cuánto nos ha amado Dios y cuánto vale el regalo de la salvación y vida eterna. El valor de Dios mismo en toda su santidad. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio.